la paz del Señor, adolescentes. Es una alegría muy grande poder estar juntos una vez más para oír la palabra del Señor. Vamos a comenzar nuestra clase clamando por el poder que hay en la sangre de Jesús. Cierren sus ojos y vamos a clamar juntos al Señor. Señor nuestro Dios, nosotros clamamos en esta hora por el poder y la virtud que hay en la sangre del Señor Jesús. Señor, que la sangre que tu Hijo derramó en la cruz del Calvario para redimir nuestros pecados, que en esta hora, Señor, tú puedas actuar en nuestro favor, limpiando, Señor, nuestros corazones, para que tu palabra encuentre lugar en nosotros. Nosotros clamamos así por el poder que hay en la sangre de Jesús y en nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un loor al Señor. Clamo, oh Señor, por tu sangre. Gloria a Jesús. Cómo es bueno sentir nuestra alma liberada y poder entrar en comunión con el Señor. Vamos a cantar un loor más al Señor. Sempre que quiseres falarei contigo, sempre que precisares estarei à disposição para mostrar a ti o meu amor e dar-te a minha salvação. Sempre que quiseres falarei contigo, sempre que precisares estarei à disposição para mostrar a ti o meu amor e dar-te a minha salvação. O meu amor por ti, oh Filho, é muito grande, tão grande que não podes nem imaginar. Por você eu dei meu único filho pra morrer naquela cruz, pra que você tenha vida em abundância. O meu amor por ti, oh Filho, é muito grande, tão grande que não podes nem imaginar. Por você eu dei meu único filho pra morrer naquela cruz, pra que você tenha vida em abundância, pra que você tenha vida eterna. Queridos, en este mes el Señor
nos ha hablado un poco más sobre el ministerio del Señor Jesús. Ministerio es servicio. Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo para ejercer un ministerio aquí en la tierra, para realizar un servicio. ¿Y cuál fue ese servicio? Fue el servicio de retirar de dentro del alma del hombre el dolor de la muerte del pecado y reconciliar al hombre con la vida que hay en la presencia de Dios. Entonces Jesús vino a traer libertad al corazón del hombre. Jesús vino a traer libertad del dolor del pecado, del mundo del mal y de la muerte. El profeta Isaías profetizó acerca del ministerio del Señor Jesús diciendo: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió para proclamar libertad a los cautivos y abrir la prisión de los presos y consolar a los tristes. Todo el ministerio del Señor Jesús, el Señor presentaba compasión. Compasión es sentir el dolor que otro estaba sintiendo. Entonces Jesús vino a ejercer un ministerio de perdón, de misericordia, de rescate y de amor. En la clase pasada, nosotros vimos que el Señor Jesús tuvo compasión de una viuda que estaba enterrando a su hijo. Jesucristo sintió el dolor de esa viuda y llegó hacia ella y consoló su corazón y resucitó a su hijo. Y hoy, en la clase de hoy, nosotros vamos a ver un poco más sobre el carácter perdonador del ministerio del Señor Jesús. Nosotros vamos a conocer la historia de una mujer pecadora que encontró a los pies del Señor Jesús una nueva vida, una vida restaurada, la alegría de la liberación del dolor del pecado de la muerte a través del Señor Jesús. Vamos a leer juntos el texto base de esta clase. Leamos, queridos. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Esta historia acontece porque cierta vez el Señor Jesús fue invitado por un hombre fariseo llamado Simón para ir a comer en la casa de él. Fariseos eran personas que, a pesar de ser muy religiosas, no creían las enseñanzas del Señor Jesús y ni daban valor al Señor Jesús. Jesús conocía el corazón de Simón y sabía que Simón no le daba ningún valor a él y ni a las enseñanzas de él, pero eso no impidió a Jesús ir a la casa de Simón. Jesús aceptó la invitación de Simón porque Jesús a nadie desprecia. En aquella ciudad también había una mujer pecadora, pero a pesar de que esa mujer era pecadora, ella amaba mucho al Señor Jesús. Y aquella mujer quedó sabiendo que el Señor Jesús estaba en la ciudad y que estaba en la casa de Simón el fariseo. Entonces esa mujer agarró un vaso de una piedra muy preciosa de esa época, muy trabajada, llamada alabastro. Y dentro de ese vaso, de esa vasija, había un ungüento. Un ungüento era un óleo, un aceite perfumado muy caro, de mucho valor, que las personas juntaban con mucho dinero. Eso valía mucho. Entonces esa mujer agarró ese vaso, esa vasija de alabastro con el ungüento y fue a la casa de Simón. Y cuando ella llegó a la casa de Simón y vio a Jesús, ella se postró a los pies de Jesús y comenzó a llorar a los pies de Jesús y a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas y enjugaba los pies de Jesús con sus cabellos y besaba los pies de Jesús, y ella derramaba aquel ungüento, ese perfume precioso a los pies de Jesús. Y Simón, mirando esa situación, él pensó: si este
fuese profeta, conocería que esta mujer es una pecadora. Pero Jesús conocía los pensamientos de Simón, y Jesús miró a Simón y le dijo: Simón, tengo algo para decirte. Y Simón le dijo: dime, maestro. Vean, queridos, Simón llamó a Jesús de maestro, pero Simón no consideraba a Jesús como maestro. Simón no aceptaba las enseñanzas de Jesús, pero con su boca le llamó de maestro. Pero a Jesús nada de eso le interesó. Lo que le importaba a Jesús era amar, era perdonar, tener misericordia, dar libertad, dar una nueva vida a quien quiera que fuese. Porque Jesús a nadie despreciaba. Entonces Jesús le dijo a Simón: Simón, había un acreedor que tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50 denarios. Y el acreedor, sabiendo que esos deudores no tenían cómo pagar la deuda, les perdonó la deuda. Yo te pregunto, Simón, ¿cuál de los 2 deudores amó más a aquel que le perdonó la deuda? Y Simón les respondió: creo que el que más debía, más amó. Y Jesús le dijo: dijiste bien, Simón. Correcto. Yo entré en tu casa y no me diste agua para lavarme mis pies. Pero esta mujer no cesa de lavar mis pies con sus lágrimas y secar con sus cabellos. Simón, entré en tu casa y no me diste un beso, pero esta mujer no deja de besar mis pies. Simón, entré en tu casa y no me diste aceite para mis cabellos, pero esta mujer no deja de ungir. Queridos, en esa época era común que cuando un visitante llegaba se le ofreciese una vasija con agua para lavarse los pies, porque ellos venían de caminatas muy largas a pie y la región era una región desértica con mucha arena y quedaban los pies sucios. Y para que el visitante se sienta bien, le ofrecían una vasija con agua para lavarse los pies. Y también era común en la época que se saludase al visitante con un beso. Y también era común que se diese aceite para los cabellos, porque el viento y la arena del desierto hacían que los cabellos estén todo enredados, desgreñados. Entonces, para que la persona se sienta bien, les ofrecían ese aceite para que se pasen en los cabellos. Jesús no recibió de Simón la honra mínima que los visitantes tenían que recibir. Simón trató a Jesús como menor que un visitante cualquiera. Entonces Jesús se volvió a la mujer y le dijo a ella: tus pecados te son perdonados. Y las personas que estaban allí en la mesa, cuando oyeron a Jesús decir eso a la mujer, se decían unos a otros: ¿quién es este hombre que también perdona los pecados? Y Jesús se volvió a la mujer y le dijo: tu fe te salvó. Ve en paz. Queridos, Jesús entró en la casa de un fariseo y también recibió a una pecadora, porque Jesús vino con ese ministerio, un ministerio de traer perdón, liberación y vida eterna. Aún conociendo el interior de Simón y sabiendo que Simón lo despreciaba, y aún conociendo a esa mujer, Jesús a ninguno despreció, a todos recibió. En Juan 3:16 está escrito: porque de tal manera amó Dios al mundo, de una manera inexplicable, Él amó al mundo
Y por eso Él envió a su Hijo Jesucristo con este ministerio de rescate de nuestras almas, para que todo aquel que en Él crea, aquel que cree en Jesucristo, no perezca, mas tenga vida eterna. Queridos, tenemos mucho que aprender con esta enseñanza que Jesús nos dejó. Vean, aquella mujer pecadora, aquellas personas que estaban allí, ciertamente no estaban agradados con la presencia de ella, pero nada fue un impedimento para que esa mujer estuviese a los pies de Jesús. Nada impidió que ella fuese hasta Jesús y se postrase a los pies de Jesús y le dijese así: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo te amo, Señor. Yo quiero adorarte. Con aquella actitud de esa mujer, él estaba haciendo aquello que aún a las personas de alrededor no la viesen bien. Ella quería adorar al Señor. Y la palabra dice que el Señor busca a los verdaderos adoradores, aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, así como esa mujer que recibió el perdón y la salvación. Pero vean la actitud de Simón. La actitud de Simón fue muy diferente de la actitud de la mujer. Simón no pensaba que necesitaba del Señor Jesús. Simón no pensaba que él necesitaba el perdón de pecados, no. Y muchas personas están así. Muchas veces el Señor Jesús está a nuestro alrededor y nosotros no reconocemos que somos miserables, que somos débiles, que somos pecadores y que necesitamos del perdón de Jesús todos los días. Pero Simón no tuvo esa actitud con Jesús. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Aquella mujer creía en Jesús como su Salvador y creía que Él tenía poder para perdonar sus pecados. El Señor Jesús contó a Simón esa historia sobre los dos deudores, uno que debía mucho y otro que debía poco, porque Jesús quería hacer una comparación entre la mujer pecadora y Simón. Porque Jesús le dijo a Simón: Simón, esta mujer demostró tanto amor por mí, porque fue la prueba de que ella tenía sus muchos pecados perdonados. Porque donde hay poco perdón, hay poco amor. Queridos, veamos lo que la palabra nos dice. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra posición delante de Dios? Tenemos una actitud de humildad, de confesar al Señor que necesitamos de su perdón y que necesitamos recibir cada día la revelación de su amor en nosotros. Creemos que Jesucristo puede transformar nuestras vidas y santificarnos para que podamos vivir esa vida en plenitud que Jesús vino a darnos. ¿Y cómo estamos siendo nosotros? ¿Estamos siendo como Simón o como aquella mujer que mostró todo su amor por Jesús? ¿De qué manera estamos presentándonos delante del Señor? ¿Será que estamos valorando la presencia del Señor en nuestro lado? ¿O será que nuestro Señor Jesús está en nuestra casa, listo para bendecirnos, y nosotros estamos despreciando, no lo estamos valorando y continuamos cargando con el peso de nuestro pecado
y no viviendo la plenitud de vida en amor y perdón de pecados que Jesucristo vino a traernos. Queridos, Jesús vino para estar entre nosotros, para ejercer ese ministerio, un ministerio de perdón, un ministerio de misericordia, un ministerio de amor. Que tú puedas mirar a Jesús que está a tu lado y valorar la vida nueva de libertad y alegría en la presencia de Dios. Que el Señor pueda bendecirte. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a cantar un loor al Señor. Encontrei o grande amor que sara a dor, que cura as feridas e traz sentido à vida. Amor que aquece a alma, conforta e acalma o coração aflito e o faz alcançar a paz. Encontrei em ti, Jesus, que foi demonstrado ali na cruz. Amor lindo e puro, amor tão sincero, que não se mede, nem se pode comparar. Amor incomparável que fez meu Jesus morrer inocente naquela cruz. Amor que é mais forte que a própria morte, que me salvou. Como agradecer esse tão grande amor e como expressar com palavras, Senhor, teu sacrifício marcado de dor por mim, pecador. Como agradecer esse tão grande amor e como expressar com palavras, Senhor, teu sacrifício marcado de dor por mim, pecador. Queridos, que el Señor pueda visitar tu corazón con esta palabra y que tú puedas conocer el valor que Jesús tiene en nuestras vidas. Vamos a orar juntos para terminar esta clase. Señor nuestro Dios, nosotros te adoramos, nosotros te bendecimos, porque un día, Padre, enviaste a tu Hijo
para darnos vida nueva, para darnos vida de libertad y una vida en amor en tu presencia. Recibe, oh Padre, toda nuestra adoración y queda también con cada pequeñito tuyo, con cada adolescente. Haz morada, Señor, en sus corazones. En nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor.